Muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a un aula más, en esta ocasión la 122 de Conociendo el Libro de los Espíritus. Mi nombre es Manuel Señer y es un placer volver a estar con todos vosotros. Bueno, yo soy Dolores Martínez, hola a todos. Estábamos en el capítulo 4, pluralidad de existencias, la transmigración progresiva. Estábamos hablando pues un poco de los blancos y los grises, los juicios de valor y todo lo que íbamos a ir adelantando poco a poco. Pero ¿qué ocurre? Pues bueno, que la guerra que ha habido, los sucesos que están ocurriendo en el mundo, pues tal vez necesiten que adelantemos un poco lo que sería el libro de los espíritus e irnos hacia las cuestiones que hablan sobre la guerra. Entonces hoy hablaremos de guerras y catástrofes y de esas señales precursoras, ya que hay una preocupación muy grande en todo el planeta. ¿Y de dónde procederán todos estos momentos, ¿no? Hemos tenido en el pasado ya todo lo que ha generado estos momentos de guerra, de confusión y cómo estamos. Nos iremos al libro de Transformación Planetaria, que se nos habla sobre las señales de los grandes cambios que se producirán en el planeta y sobre la importancia de vivir de acuerdo con los valores éticos y morales. En este libro ya se nos habla. Estamos hablando por lo menos 12 o 13 años. En este libro se menciona que Jesús vela por el universo y que se delegó en él la creación y el gobierno de la tierra. Esto lo hemos comentado muchas veces. En estos momentos actuales y desde aquel momento había una necesidad de despojarse de las imperfecciones y de regresar al rebaño divino, como el hijo pródigo, sin engaños ni subterfugios, donde escondernos. En ese libro ya se nos habla de ese momento donde tenemos que irnos despojando de todo. Donde deberíamos de dejar de autoengañarnos. Claro. Pero nos vamos a ir al Génesis, en el ítem titulado Señales precursoras. Allan Kardec nos trae el Evangelio de Mateo, hablando de las predicciones, y nos dice, o sea, para que veamos que Allan Kardec también trabajaba lo que sería el Evangelio, ¿no? Mateo nos dice, también oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras, pero tratad de que no os perturbéis, porque es necesario que esas cosas sucedan. Pero todavía no será el fin, pues se verá a un pueblo levantarse contra otro, y un reino contra otro reino, y habrá peste, hambre y temblores de tierra, en diversos lugares, y todas esas cosas serán apenas el comienzo de los dolores. Esto empezó ya en esa época, el 2011, donde ya estábamos empezando con diferentes temblores de tierra, guerrillas, el tsunami. Atentados. Dijeron que era el comienzo. Esto ya estamos hablando que Mateo nos lo dice, Kardec nos lo recuerda en el Génesis, y en el libro de Transición Planetaria también nos vuelve a hacer una llamada. Por eso hoy adelantaremos el orden de la pregunta del libro de los espíritus y hablaremos en concreto del apartado titulado Guerras, que se inicia en la cuestión 742 y siguientes. Exacto. ¿No? ¿Qué ocurre? Que todo está relacionado también con la evolución, con lo que estamos hablando. Como bien os dijimos la semana pasada, todo está en constante encadenamiento dentro del libro. Sabéis que normalmente intentamos vincular lo que son las lecturas del libro de los espíritus con temas actuales, con temas psicológicos que nos parecen interesantes, con personajes de actualidad. Muy ¿Qué bien. toca hoy? Bueno, pues el pasado sábado, día 7 de octubre, las noticias de todo el mundo hablaban del ataque perpetrado en un festival por la paz que se estaba realizando en Israel y del ataque masivo y repentino que jamás había llevado a cabo de forma brutal a ciudadanos no militares de Israel. Fue una noticia que nos impactó a todos. Entonces se habla de una guerra entre Palestina e Israel. Bueno, sabemos que están en guerrilla desde hace muchísimo tiempo, pero la verdad es que no se trató de una guerra, fue un ataque terrorista en su máxima expresión. A estas alturas todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que querían? Llevar el miedo y la barbarie como estandarte, ¿pero a dónde? A todo el planeta. Nosotros no vamos a entrar a valorar este ataque, ni las posibles represalias,
vamos a intentar explicar desde una visión espírita unos hechos que están sucediendo y que no valoraremos, sino que estudiaremos desde la perspectiva de la codificación. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir a esa psicología del héroe y del villano que está dentro de todos nosotros y que estamos decidiendo hacer los buenos y los malos, y se nos olvida esa escala de grises, y más en estos conflictos, ¿no? Este tema es muy recurrente en la literatura, en el cine, en los cómics, el del héroe y el villano. Claro, ¿por qué? Porque ambos personajes representan arquetipos opuestos y, claro, reflejan aspectos diferentes de la condición humana, del bien y del mal. Todo héroe tiene un archienemigo, ¿no? Claro. El héroe es generalmente retratado como alguien valiente, altruista y dispuesto a sacrificarse por el bienestar de los demás. Su motivación principal suele ser la justicia y la protección de los inocentes. Eso es el héroe. Claro, psicológicamente el héroe puede ser visto como alguien con una fuerte ética y un sentido de la responsabilidad moral. Y también puede tener una gran capacidad de empatía y compasión hacia los demás. O sea, vemos que el matarse por un dios o matarnos entre nosotros por un dios no tiene nada que ver ni con la empatía ni con la compasión. Entonces ya retiramos esa ideología del héroe. Por otro lado, el villano es retratado como alguien malvado, egoísta y dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Y esto creo que lo tenemos muy claro. Estamos más cerca de entender al villano que no al héroe. Su motivación principal suele ser el poder, el control o la venganza. O sea, esas pasiones, ¿no?, que nos llevan a los instintos más bajos. Psicológicamente, el villano puede ser visto como alguien con una falta de empatía y una tendencia a manipular y controlar a los demás. Claro, también puede tener una visión distorsionada de la realidad. Y esto muchas veces nos damos cuenta de que hay una visión distorsionada de la realidad y una falta de conciencia moral, de esa brújula de la que hemos estado continuamente hablando estas semanas atrás. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos son solo estereotipos y que lo mismo puede tener matices y complejidades. El héroe puede tener matices y complejidades puede tener también el villano. ¿Por qué? Porque algunos héroes pueden tener rasgos negativos o luchar con sus propias sombras internas. Lo vemos en los cómics, ¿no? Por ejemplo, algunos tienen miedos, tienen fobias, mientras que algunos villanos pueden tener motivaciones comprensibles o incluso redimirse al final, o sea, por venganza, porque les han hecho algo, porque les han dañado. Entonces, podemos comprender un poco las motivaciones que llevan a este villano. No quiere decir que nosotros estemos de acuerdo, pero sí la comprensión. Claro, antiguamente el villano era el tipo malo, feo, etc. O sea, eso que tenemos en nuestra cabeza, esos personajes planos que no tenían psicología. Y el bueno era el guapo, elegante, inteligente. Y todavía seguimos inconscientemente viendo al bueno guapo y al malo feo. Hoy día somos más realistas con esos ideales, que parecen de las viejas historias de caballería. Y hemos aprendido a ver los matices y a diferenciarlos. Pero todavía seguimos teniendo ese concepto del bueno y del malo, del bien y del mal, de una manera que muy, muy recta, ¿no? En el sentido de que esos grises que a veces tenemos que ir aprendiendo para ir entrando en una psicología diferente, no lo conseguimos. Entonces vemos entre el blanco y el negro, pero existen infinidad de grises, como estamos comentando. Todas las personas tenemos una psicología que va más allá del bien y del mal. Pues sabemos que el mal es la ausencia del bien y que lo hemos creado nosotros. Pues nuestra psicología está construyendo continuamente. Y que no somos ni enteramente malos, ni enteramente buenos. Claro. En última instancia, la psicología del héroe y el villano nos muestra la dualidad de la naturaleza humana y cómo los individuos pueden tomar diferentes caminos en función de sus elecciones y experiencia de vida, o sea, el libre albedrío. Hemos elegido, hemos tenido una serie de experiencias. ¿Por qué decimos todo esto? Porque es muy importante entender que no hay ni buenos ni malos, pero sí hay zonas, esas zonas grises que se pueden acercar más al bien o al mal. Y vamos a trabajar en esa zona gris, donde independientemente de que conozcamos
lo que están haciendo mal, vamos a tener que entender por qué lo están haciendo mal. Solo tenemos que ver las noticias sobre el evento del que hemos estado hablando, que cada uno tiene un punto de vista. Cada noticia, dependiendo del partido hacia donde se decante, nos da las Claro. noticias con su peculiar punto de vista. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas elecciones que hemos hecho a lo largo de la vida nos llevan a ese camino. Entonces, la clave del heroísmo, del ser héroe, es la preocupación por las personas necesitadas o por defender una causa moral. Entonces, si un héroe no está defendiendo una causa moral o ayudando a los demás, ya no es héroe. Aun sabiendo que existe un riesgo personal y no espera ningún tipo de recompensa, salvar a los niños, ayudar a los demás, ¿no? Por eso los héroes son percibidos como altamente morales, altamente competentes o ambas cosas. Decimos para todos aquellos que estén escuchando, no, mira, estas personas se inmolan en nombre de Dios o estas personas nos están ayudando porque están quitando de nosotros, los terroristas. O sea, todas esas reflexiones que tenemos, vamos a ver que solamente es héroe aquel que tiene unas capacidades morales grandes. Entonces vamos a reflexionar sobre la guerra, sobre los héroes y los villanos. Ni es blanco ni es negro. Hay infinidad de matices. Vamos a ver un poco a nivel espiritual, a ver si entendemos qué es lo que está sucediendo. Y para ello hemos querido traer la trilogía de Manuel Filomeno de Miranda. Es muy antigua, ¿no? Porque unos 12 años. ¿Cómo puede estar hablando de algo? Quizás porque se anticipó a estos tiempos. Sí. Vamos a verlo. Vamos a ver qué es lo que nos narra, de forma muy simplificada, estas obras, sobre esos antecedentes espirituales que, como dice Loli, hace unos 12-13 años que salió el libro, que anteceden a todos estos conflictos que estamos viviendo en este momento. Vamos a empezar analizando brevemente Amanecer de una nueva era. ¿Qué nos dice Amanecer de una nueva era sobre los judíos y los musulmanes, como he dicho, hace ya más de 12 años? ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta de que estos procesos no vienen de hoy, de un segundo, de un minuto. Vemos que a nivel espiritual, veremos que vienen de atrás, y a nivel geopolítico o político, que no os lo vamos a explicar a nivel geopolítico porque es una cuestión de que ya también busquéis vosotros, explicaremos un poquito, también vienen de muy lejos. No se puede decir que sea un momento de enajenación transitoria, no, es algo que viene cultivándose desde hace bastante tiempo y lo vamos a intentar explicar hoy si podemos y si no continuaremos la semana que viene porque es un tema interesante. Amanecer de una nueva era nos habla de cómo los espíritus judíos y musulmanes se están infiltrando, y ahora sí hablamos, en las actividades del movimiento espírita. Van generando conflictos, divisiones, perturbaciones, intentan sobre todo diseminar la duda allí donde pueden, la intriga, e intentar obstaculizar el progreso del espiritismo. Estamos hablando de lo que nos dice Amanecer de una nueva era. Pero también van promoviendo persecuciones y daños a todos los seguidores de Jesús, intentando modificar las estructuras de la verdadera doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque la moral nos va a llevar a ser esos héroes de los que estamos hablando. Y claro, la doctrina cristiana, en su elemento, en su pureza, no tiene esos recovecos de maldad, sino siempre hacia el bien. En este último tiempo, es verdad que la fe musulmana ha experimentado un crecimiento significativo en estos últimos años. También hay que destacar, por supuesto, que muchos de los miembros, algunos miembros, no diré todos, muchos han llevado a cabo actos de terrorismo, de falta de piedad, lo cual ha generado rechazo por parte de toda la sociedad, de toda la civilización. Nosotros nos hemos ido haciendo eco de esas noticias de cómo estaban secuestrando a las niñas por ser cristianas, violadas, matadas, a las mujeres, a los cristianos, a los misioneros. Nos hemos ido haciendo eco. O sea, no es una cosa de hoy. No, es algo que cada X tiempo va sucediendo y que sucede sin que lo sepamos. También existe preocupación de que la expansión del islamismo pueda llegar a obstaculizar el progreso y la renovación del planeta debido a la falta de tolerancia y al fanatismo que algunos, vuelvo a hacer hincapié, que algunos de sus seguidores han demostrado. Todas las religiones
tienen escalas de grises. Todas. No es blanco y no es negro. Y aquí no estamos hablando de ningún tipo de religión, estamos hablando de fanatismo. Estamos hablando de la realidad política y demostrada que podemos estar. Por eso hemos dicho, nosotros vamos a dar datos y vosotros tenéis que juzgar. ¿De acuerdo? En su momento hicimos también lo mismo con las cruzadas. Lo hemos hecho con todo. O sea, es una cuestión de que vosotros tenéis que reflexionar. Podemos ver cómo en pleno siglo XXI sigue siendo una realidad todo esto que estamos viviendo. Hemos de pensar que aún no se reconocen los derechos, por ejemplo, de las mujeres, donde un niño, por ejemplo, roba algo y el propio padre le pone la mano debajo de la rueda de un camión para que se la pase por encima. Podéis buscar el vídeo, lo he visto hace ya bastante tiempo y la verdad es que es impactante. Incluso si el que roba es un adulto, se le amputa una mano, se le puede amputar también un pie, o sea, es un tema de amputación, donde aún se sigue lapidando, donde se sigue azotando, todo eso bajo la ley de la Sharia. Donde el matrimonio infantil de niños de 6 y 7 años sigue siendo una realidad, la venta, la esclavitud. Entonces, estamos dando datos muy concretos que son así, ¿no? Entonces, por eso la preocupación desde el plano espiritual de ese impedimento del avance. Nos informó Manuel Filomeno de Miranda y desde el plano espiritual nos han dicho muchas veces que existe un pacto en el plano espiritual para derrocar la figura de Cristo de este planeta. Y estamos viendo que efectivamente es así. Ese pacto entre el mundo musulmán más extremista, vuelvo a decir, y el pueblo judío también más extremo, se realizó con fines de que en este planeta no se consiga la regeneración. Y de paso, quitar la figura de Jesús, o sea, el Cristo, para que deje de ser un ejemplo de moral. Se está intentando alimentar el odio hacia los cristianos. Es verdad, lo vemos cada día, pero no nos damos cuenta que, a su vez, de una forma muy soslayada, se está alimentando un sentimiento de odio, de rabia, de ira, de los cristianos, de los propios cristianos, para con aquellos que cometen barbaridades en nombre muchas veces de las religiones. O sea que estamos alimentando un odio hacia el resto de las religiones, Y también los ahí cristianos. hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de esa manera están sembrando en el corazón de los cristianos, hablamos de los cristianos porque es la parte que nos toca, una semilla de odio. Una semilla de odio que está brotando en momentos como el que estamos viviendo. Y yo os preguntaría, ¿cuántos de vosotros no estáis ahora mismo alimentando un pensamiento de rabia, de ira, de dolor, por todo lo que estáis viendo que ha sido producido ahora mismo en Israel, matando niños, mujeres, hombres inocentes, un acto terrorista que ha embrutecido al mundo? No me podéis decir que no estáis alimentando pensamientos de rabia, de ira, No de solamente dolor. los espíritas, sino muchísimos cristianos. Son sentimientos que no nos hemos dado cuenta. Y ha sido muy fácil para esas hordas que están trabajando en la espiritualidad más baja, que poco a poco, a través de tantos atentados terroristas que han habido en estos últimos años, han ido implantando en todos nosotros esa semilla de odio, esa semilla de pensar mal de las otras religiones, pensar mal de aquellos que están cometiendo actos terroristas contra inocentes. Todos esos actos que se han ido perpetrando en los últimos años están consiguiendo que ahora brote esa semilla de ira, de dolor y de rabia. Y no nos hemos dado cuenta. Empezamos con el 11S, por ejemplo, aunque viene de mucho más atrás, donde todo el mundo entró en esas sintonías. Cualquier atentado que hemos ido viendo, los asesinatos perpetrados en un montón de sitios, es una semilla que se ha ido sembrando dentro de nuestros corazones. Y ahora, con estos acontecimientos, esa semilla brota. Y no nos hemos dado cuenta. Ahora estamos sacando ese brote que las propias hordas de la inferioridad más baja han ido sembrando en nosotros. Que nos llamamos cristianos, que hablamos de amor, que hablamos de paz, que hablamos de caridad, y sin embargo ahora
han conseguido que germine Son esa semilla. esas imágenes de brutalidad, de cortar las cabezas, de secuestros, de violaciones, las que nos han hecho ese sentimiento, olvidándonos de lo que hemos dicho antes del blanco, entre el blanco y el negro y el gris, todo lo acumulado del karma, todo. Nos hemos puesto densos, Sí, ¿no? nos hemos puesto muy densos. Vamos a dejar un poco este tema tan denso y vamos a explicar por qué está sucediendo esto, ¿vale? Pero queremos que os deis cuenta de que todo eso que ha salido, con lo que ha sucedido el día 7 de octubre, con lo que hemos visto en Ucrania, con todo lo que estamos viendo, lo único que ha hecho es alimentar una semilla que esas hordas habían puesto en nosotros. Decimos, uy, tantos atentados, tantas cosas, pues esos atentados han ido sembrando en nosotros esos sentimientos que no estaban. O que simplemente estábamos intentando de alguna manera guardarlos, cambiarlos, o pulirlos y no lo conseguimos, o pulirlos y ahora han salido. No conseguimos porque todavía estamos muy, muy atrás. ¿Cómo podemos cambiar todo esto? Pues podríamos hablar de mayéutica, por ejemplo. Hablemos de la filosofía. Podríamos hablar de filosofía. ¿Por qué? Pues porque la filosofía es una asignatura que se está empezando a dejar de lado. Y nosotros consideramos que es prescindible, según nos dicen la sociedad. La podemos dejar de lado, no. Es que la filosofía aquí en España intentan quitarla, no sé si la han acabado de quitar de todo, de muchos países, porque se puede prescindir de la filosofía, o sea, se puede prescindir del pensar, que es lo que nos están diciendo realmente los políticos. ¿Por qué? Porque a nivel educacional lo que se está buscando son resultados tangibles. ¿Qué quiere decir? Estamos buscando que los estudiantes consigan dinero, poder. Eso es lo que se busca. Entonces, la psicología, pensar quizás se le da demasiada importancia, ¿no? A la filosofía, has dicho psicología. A todo. Existe un debate muy importante entre lo que nosotros podemos hacer y lo que debemos hacer. Siempre nos estamos enfrentando a ese debate, a lo que podemos y a lo que debemos, a esa dicotomía entre lo bueno y lo malo, obviando la escala de grises que vuelve a surgir otra vez en nuestra conversación de hoy, porque es muy necesario conocer todos los matices. Argumenta la sociedad actual que no hay suficientes recursos para todos los habitantes del planeta, que si el cambio climático, que si esto. Nosotros sabemos que estamos evolucionando, que nuestra evolución, aunque no nos demos cuenta, es perfecta. Cada día somos mejores, aunque no nos damos cuenta. Podemos quedarnos parados, pero no vamos a ir hacia atrás. Por eso es importante que sepamos que con una buena gestión, con una gestión equilibrada de los recursos, podemos seguir adelante. Porque Dios así lo quiere. Vamos a hablar del principio ético de Kant, por ejemplo. Sí, claro, porque hablamos de Cristo, pero nos damos cuenta que la ética, desde la regla de oro hasta ahora, siempre ha sido algo que ha estado en nosotros. Y que siempre han intentado sembrar y que nosotros hemos quitado de ahí porque parecía una semilla que no nos gustaba. El principio ético de Kant nace de la razón y es lo que constituye hoy día el edificio ético del mundo occidental, porque está sentando las bases de una verdad, de una razón, una verdad basada en la razón, pero no una razón cualquiera, sino en una razón ética, una razón sin fisuras. Y es lo que debería ser, porque la razón es lo que nos va a permitir poder apreciar toda la escala de grises. Tenemos que aprender a razonar. De esa manera vamos a ir quitando las limitaciones que nos dan esos extremos de los que estábamos hablando. Una cosa es blanca o una cosa es negra. Vamos a aprender a mirar al otro como quisiéramos que se nos mirase a nosotros, ponernos en los zapatos de aquel que tenemos delante. Y eso es muy difícil de hacer porque ponernos en los zapatos del otro quiere decir ponernos con las experiencias del otro, no con las nuestras. Esta ideología de la que estamos hablando, de Kant, de regirnos a través de la razón, de una razón ética, nos puede conducir a un consenso, al desarrollo. ¿Y qué pasa si la quitamos? Si quitamos, como hemos dicho, la filosofía, por ejemplo, pues que la falta de razón, la falta de conciencia va a hacer que haya cada vez más desigualdades y más conflictos. ¿Querías decir algo? Porque te he oído respirar hondo. Sí, pues bueno, pues eso que cuando nos falta la razón, que solamente fluimos y brotamos por emociones, por condicionamientos, por lo que nos dice la tele, pues nuestra conciencia se anula.
hay que aprender a pensar. ¿Cómo? Utilizando la razón con esa brújula moral bien dirigida. Porque es crucial para poder evitar desigualdades, conflictos, guerras y así promover el consenso, la estabilidad y el desarrollo. La verdad es que la evolución de la humanidad no ha sido lineal. Sí que es verdad que ha sido progresiva, pero no es lineal. ¿Por qué? Porque la propia condición humana introduce altibajos en la historia. Nos damos cuenta que cada X tiempo parece que se nos va un poco la pinza, ¿vale? Entonces, nosotros, la humanidad, para llegar a la individualidad, hemos tenido que pasar por muchas fases. Pero además hemos conseguido algo muy importante, que es lo que nos dice el concepto psicológico de ser individuo, de ser persona. Hemos llegado a alcanzar la individuación. Nuestros procesos, es verdad que están siendo procesos de dolor, con momentos de felicidad transitoria. Hemos crecido mucho, intelecto, moralmente. Nos hemos parado en algunas ocasiones de la historia. Hemos restituido nuestras deudas del pasado en muchas ocasiones, lo que se viene a ser el karma, la ley de causa y efecto. Hemos tenido momentos de guerra, de paz, pero y hemos estado en ella, en la guerra y en la paz, y más bien en la guerra, cada ¿no? uno habla de lo que conoce. Por eso. Sin embargo, analizando los últimos 15.000 años, hemos visto que de verdad hemos avanzado mucho, mucho. Pero quizás no tanto como nos pensábamos, porque se supone que en este periodo, que ya estamos en los albores de la regeneración, teníamos que haber conseguido conquistar ya la razón sin manipulación. Y hemos de tener cuidado con esa manipulación, hemos de tenerla muy en cuenta cuando analizamos lo que estamos viendo y viviendo en estos últimos días, en estos últimos años, o lo que decimos el pasado 7 de octubre. Los medios de comunicación en la sociedad actual normalmente señalan y promueven la demagogia y el sensacionalismo en lugar de la razón. La tendencia de todos los medios es buscar un número mayor de seguidores, de adeptos, de likes, de followers, vamos a llamarlo como queramos. Y eso lo único que hace es debilitar la separación de poderes. Todos van en la dirección que les marca algo. Hay intereses ocultos. De esa manera, el papel de los medios de información lo que hace es fiscalizar nuestras ideas. Las lleva a lugares determinados, a donde ellos las quieren llevar. Tanta información. También lo estuvimos comentando la semana pasada, ¿no? Tanta información nos lleva a la desinformación. En este contexto se diluye la importancia de la razón y entonces lo que se hace es favorecer el dominio de las emociones, que surgen de los instintos primarios, como hemos dicho. ¿Qué pasó el día 7? Cuando vimos las primeras imágenes, que además fueron imágenes provocadas por los terroristas, sacó de nosotros los más instintos, eso de odio, de rabia, de ira, de que es que iría y los mataría, es que no veas lo que están haciendo. Si no tenemos una buena ética, vamos a extraer de nosotros, de nuestro ser más profundo, la brutalidad y el primitivismo más ancestral. Entonces, ¿cómo nos vamos a distinguir de esos terroristas? La sociedad actual se basa en medios que promueven la demagogia y el sensacionalismo, que consiguen diluir la razón en favor de las emociones. Y saben muy bien cómo hacerlo. Esto lo que hace es debilitar la sociedad. Y entonces la ética la necesitamos porque se vuelve crucial para poder tener calidad existencial. Podemos considerar todo lo que son las noticias, todo lo que nos viene de fuera como aburrido, como denso. La filosofía quizás no nos acabe de llenar, pero es necesaria. Porque el pensamiento crítico es peligroso para todos aquellos que buscan el poder basado en emociones básicas. Ira, miedo, rabia, dolor. No quieren que pensemos. Por eso nosotros tenemos que aprender que es muy importante pensar, tener una ética, razonar, discernir. Ahora me gustaría que nos diéramos cuenta de la importancia del espiritismo y por qué han ido en contra de él. Porque estamos tocando la parte moral, la parte ética, la parte cristiana, con unos razonamientos directamente desde el otro plano, muy, muy diferentes a lo que nos podemos encontrar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues muy sencillo, que nos volvemos independientes e individuos. Eso es lo importante. Porque las redes sociales y la información virtual
mejoran sus resultados normalmente fomentando la polémica, que paradójicamente ellos llaman información, conversación, ¿vale? Por eso es muy importante la ética, la razón, instruirnos, aprender a pensar por nosotros mismos en un mundo que ahora mismo se encuentra dominado por el pragmatismo y la tecnología. Sí, somos pragmáticos, todo nos va bien, todo nos parece lógico. Y bueno, con la tecnología creemos que hemos dominado el mundo y el mundo nos está dominando. Entonces, los valores ético-morales cristianos, el razonamiento que nos da el libro de los Espíritus es realmente de un valor incalculable. Que pensemos y que tengamos valores éticos es peligroso para aquellos que buscan el poder a través de las emociones básicas y el totalitarismo. Lo hemos visto a través de las religiones, cómo han implementado el miedo. O sea, es exactamente lo mismo. Es volver a repetir los mismos patrones que se ha repetido siempre: el miedo, el castigo, el daño físico. Pero es muy importante y esencial para la supervivencia de la sociedad y nuestra propia evolución que aprendamos a pensar, que no nos dejemos manipular. Es muy importante, porque esas sociedades de las que estamos hablando, que están en ese continuo movimiento, no han aprendido a pensar por sí mismas, a buscar soluciones por sí mismas, sino que buscan siempre soluciones o en la guerra o fuera de ellos. En ese sentido, la filosofía y el pensamiento crítico debe ser valorado y promovido en la educación. No nos olvidemos. Y no sustituidos por la tecnología o el entretenimiento superficial, que es lo que nos están haciendo. Mucha película, muchos juegos, mucho salir, mucho disfrutar, mucho. De esa manera, cuando salimos a disfrutar, nos estamos olvidando de nuestros hermanos que están pasando hambre, que están en guerra, que están en la penumbra. Porque nosotros simplemente hemos visto la noticia, nos hemos impactado, nos ha creado ese odio tan profundo, pero nos hemos ido a bailar, nos hemos ido a ver una película. Eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Que fue lo mismo que se hizo en la antigüedad, el pan y el circo de los antiguos romanos. Cuando llevaban a la gente al circo gratuito, les daban pan y veían aquellos actos bárbaros. Una manera de deshumanizar al ser humano. A través de tantos contenidos violentos nos deshumaniza. Entonces la filosofía nos hace sobrevivientes de la razón y amigos de la sabiduría. La ética eleva nuestra calidad existencial. No se trata de hacer cosas legales o ilegales. Se trata de hacer lo correcto, cuando hemos hablado del héroe. No se trata de ganar, se trata de saber gestionar la información y nuestras vidas. No voy siempre a ganar, no. Porque es que vivimos en ganar o perder. La gente que se frustra, los suicidios, porque no han sido los primeros en la promoción. No debemos pensar que se trata de ganar en términos de competencia o éxito, sino de actuar de manera ética y moralmente correcta. Eso es como tenemos que aprender a pensar, de manera ética y moralmente correcta. A veces perderé, a veces ganaré, pero siempre estaré en esa escala de grises, porque perderé contra quién y ganaré contra quién. Por eso, en estos momentos difíciles de las guerras, hemos de ser capaces de gestionar, de saber ver todos los matices y de utilizar la razón. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Esos terroristas, ¿cómo han llegado hasta aquí? ¿Quién los ha dejado llegar hasta aquí? ¿Quién ha manipulado estas situaciones? Toda la situación que estamos viviendo en este momento las hemos de saber analizar bajo estas premisas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar del origen de las guerras. Suelen ser el control político de un territorio, de su población y sus recursos naturales, o el choque de diferentes ideologías o religiones. Esas suelen ser las bases de la mayoría de las guerras. Y en los casos más extremos, la guerra persigue conscientemente la destrucción total del enemigo. Pero hablamos de esta guerra, pero cada año permanecen abiertas en el mundo más de 30 guerras, conflictos armados. Claro, desde el principio del siglo XX el impacto directo de las guerras en las poblaciones civiles se ha ido agravando y no al revés. A menudo vemos víctimas buscadas de los bombardeos, ataques y abusos, cuando no, se quedan atrapadas entre las facciones de los buenos y de los malos, o de los malos y de los buenos, sin posibilidad de recibir asistencia, o se ven obligadas a huir en las más diversas condiciones. Entonces, claro, en el libro de los Espíritus hay algunas cuestiones que hemos querido traer.
Vamos a empezar por la pregunta 742. ¿Cuál es la causa que lleva al hombre a la guerra? Pregunta Kardec. Y dice, predominio de la naturaleza animal sobre la espiritual y saciedad de las pasiones. En ese estado de barbarie, el único derecho que los pueblos conocen es el del más fuerte. De ahí que le sea para ellos este estado muy natural y muy normal. Hemos hablado de cómo nos llevamos hacia esa naturaleza animal a través de todo lo que vemos, de ese dolor, de esa rabia, de que psicológicamente queremos ser más fuertes cuando nos vemos perdidos, cuando vemos esas barbaries. Entonces, el derecho es el del más fuerte. Vamos a ganar. Tenemos que ganar a todos estos animales. Esto es como nosotros lo pensamos. Y estamos bajando, ¿no? Y hemos normalizado encima esas situaciones de guerra y de conflictos. Nos parecen normales en este mundo. Es que ese es el problema, que lo acabamos normalizando. ¿Está Ucrania en guerra con...? Pues bien, hay buenos y malos. Hay un derecho, hay una libertad. Es que además un suceso está opacando a los otros. Exacto. Cada vez que hay un suceso nuevo y hace que nos olvidemos del anterior. Claro, dicen los espíritus, conforme el hombre va progresando, se torna aquella menos frecuente, o sea, la guerra. ¿De acuerdo? Mira, aquí vamos a estar de acuerdo, hay menos guerras, porque él evita la causa que la desencadena. Y cuando el conflicto armado es necesario, sabe humanizarlo. Es lo que dice que será como el progreso. ¿Por qué es necesario? Si alguien viene a quitarme todo lo que es mío, en un sentido psicológico, de mi vida, de mi humanidad, tendré que defenderme. Claro, vamos a reflexionar esta parte. Y estamos viendo cómo hoy en día ni la razón ni la evolución nos ha llevado todavía hasta ese punto que nos dicen los espíritus. Llevar una guerra con humanidad. O sea, saber parar esos ataques. Es complicado Claro, pensar en eso. Ahora mismo pensemos en Israel o en Ucrania. ¿Cómo paran esos ataques? Con la ley es más fuerte, haciendo lo mismo. Entonces, claro, como esto ya lo estamos dentro de la comprensión, existe infinidad de tratados que hablan del comportamiento de los involucrados en una guerra. Muchos tratados hoy en día, pero los primeros tratados conocidos se encuentran en el Antiguo Testamento. O sea, allí ya se estaban peleando. Bueno, allí ya había guerras por todo. Por ejemplo, en Deuteronomio 20:19 limita la cantidad aceptable de daño. Entonces dice, cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti. En ese momento ya sabían que el daño, eso de tierra quemada, todo esto que se hace, que eso se tenía que controlar, porque era un mal para todos, incluso para los inocentes. Pero más tarde, en el siglo VII, el primer califa del Islam, o sea, que fue después de Mahoma, Abu Bakr al-Sidi, instruye a su ejército musulmán para la guerra de la siguiente manera, y quiero que lo escuchéis bien. No cometerás traición ni te desvíes del camino correcto. No debéis mutilar a los cadáveres. Nos acordamos de la chica en la furgoneta. Ni matar a un niño, ni una mujer, ni a un hombre de mediana edad. Lo hemos estado viendo estos días. No matéis a cualquier rebaño del enemigo, a excepción de lo que os sirvan de alimento. Vemos que esto ya lo dice, ¿no? Recordemos el que primer califa. Ese primer califa es el sucesor de Mahoma. Es probable que os crucéis personas, dice, que han dedicado sus vidas a los servicios monásticos. Dejadlos solos. Se está diciendo, las personas de bien, dejarlas solas. Hoy en día podríamos añadir a los servicios monásticos, por ejemplo, a todos aquellos involucrados que intentan promulgar la paz, la ayuda humanitaria, esos corredores, pero incluso a través de los festivales de música orientados a la paz mundial. O sea, dejadlos en paz, dejadlos solos. Leyendo estos consejos del primer califa musulmán, sucesor del propio Mahoma, vemos cómo ha sido totalmente manipulado. Hoy en día se matan a mujeres, niños y a todo el que no piense de la misma forma. Luego, no tenemos una guerra religiosa. Es una guerra fanática. Lo que eran unos principios religiosos, que nos quieren vender como unos principios religiosos,
han pasado a ser principios políticos y de economía. Y la ley del más fuerte a través de la violencia y la intimidación. Si es necesario, haciéndolo con su propio pueblo. Lo estamos viendo, ¿no? Como poner a los civiles como barrera. Claro. Para... Pero sigamos con los intentos humanitarios en las guerras, que es una paradoja. Pues bueno, pues ya en el siglo XI la Iglesia Católica tiene un movimiento llamado Paz y Tregua de Dios. Fijaros que ya empieza ahí. Un movimiento social con tendencia pacifista, creado por el propio Papa como respuesta al abuso que sufrían los campesinos por parte de los nobles feudales. Vemos cómo surge la conciencia para proteger al más débil en las guerras. Y esta conciencia está surgiendo desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día. Entonces vamos a encontrarnos los primeros tratados de Ginebra, que datan de 1864, y hablan de cómo proceder. Y son tratados ya internacionales, que siguen estando hoy en día vigentes. O sea, que existen unas bases para los propósitos de dichas leyes. ¿Y cuáles son esas bases? ¿Qué se dice en estos tratados? Las guerras deben limitarse a la consecución de los objetivos políticos que iniciaron la guerra. Por ejemplo, control territorial. Y no debe incluir la destrucción innecesaria. Entonces, cualquiera que quiera un control territorial que no le pertenece o que cree que le pertenece, cuando acaba, que sepa siempre que no hay que destruir. Las guerras deben ser llevadas a su fin lo más rápidamente posible. Esta es la teoría. También Eso es lo que nos dicen los tratados. Las personas y los bienes que no contribuyen al esfuerzo de las guerras deben ser protegidos contra destrucción y penurias innecesarias. Ha de haber la protección tanto de los combatientes y no combatientes del sufrimiento innecesario. Violaciones de los derechos humanos, castigos corporales, todo esto se supone que no debería ocurrir. Salvaguardar ciertos derechos humanos fundamentales de las personas que caen en las manos del enemigo, sobre todo prisioneros de guerra, heridos y enfermos, y de la población civil. Seguimos con los tratados. Y al final dice facilitar la restauración de la paz. Estos tratados, que se deberían cumplir en las guerras, están destinados a mitigar las penurias de las mismas. O sea que ya tenemos tratados, ya tenemos conciencia, toda la sociedad, toda. Otra cosa es que se cumpla. Claro, desde 1856 se están actualizando y realizando tratados con las Naciones Unidas, Ginebra, La Haya, Nuremberg, etc. Cada pocos años se nutren de nuevas informaciones, intentando promover una mejor forma de hacer la guerra, si es que eso es posible, pero por lo menos poner unas barreras a esos objetivos criminales que estamos viendo hoy en día por todas las partes. Hoy día parece imposible pensar en una guerra humanizada. Es todavía mucho peor. Debemos cambiar nuestros objetivos hacia la espiritualidad y no hacia la materialidad. ¿Por qué? Porque nuestros objetivos para las guerras es el poder, el sexo, la idolatría, el dominio y todo tipo de perversiones. O tener más territorio, o robar el territorio, o quedarnos con el territorio. O porque es nuestro, no lo quedamos. Si creemos que eso merece una guerra, hemos de tener otro concepto, ¿no? De lo que es nuestro y lo que no. Pregunta Kardec en la cuestión 745. ¿Qué pensar del que desencadena la guerra en su propio beneficio? Dice, ese es el verdadero culpable, dicen los espíritus, y necesitará muchas existencias, hacemos hincapié en muchas existencias, para expiar todos los crímenes del que ha sido causante. Porque tiene que responder por cada hombre, cada mujer, cada niño, cada muerte que haya ocasionado, a fin de satisfacer su ambición. En este delicado momento que estamos viviendo en nuestro planeta con bastantes guerras, como dice Loli, más de 30 conflictos anuales, hay una que está ocupando todas las portadas en estos últimos días. Estamos hablando de Israel y Palestina, pero no es verdad. Estamos hablando de Hamás. Muchos son los comentarios que se escuchan sobre este conflicto, cada uno tiene su opinión, tiene sus razones para comentar y para dar su opinión, tanto desde la palestra espírita como en cualquier foro, cada uno es libre de comentar lo que quiera. La verdad es que Kardec, en las cuestiones que hemos citado y con la ayuda de los espíritus, nos está aclarando mucho la cuestión.
Y buscando en la Génesis también encontramos explicaciones sobre lo que está sucediendo hoy el día. Nos dice en la Génesis que no obstante, los males más numerosos son los que el hombre crea por sus propios vicios, los que provienen del orgullo, del egoísmo, de la ambición, de la codicia y de los excesos en todo. Y es más, continúa diciendo, allí se encuentra la causa de las guerras y de las calamidades que ellas acarrean, de todas las disensiones, de las injusticias, de la opresión del débil por el fuerte. Y nos dice también que es la fuente de la mayor parte de las enfermedades. Y continúa diciendo que Dios estableció leyes plenas de sabiduría con el objetivo único del bien, y que el hombre puede encontrar en sí mismo todo lo que necesita para cumplirlas. Nos dice que tenemos ya la ruta trazada en nuestra conciencia y que tenemos la ley divina grabada en el corazón. Por eso hemos querido traer el tema de hoy, porque hemos de aprender a dejar de decir que estas situaciones son debido a la ley de causa y efecto, que viene determinado por el pasado. Como hemos dicho, ni todo está en blanco, ni todo está en negro. Tenemos que aprender a ver la escala de grises. En esta frase, de cuando decimos que es que lo que está pasando es la ley de causa y efecto, existe una parte de verdad, porque todas las acciones tienen consecuencias. Pero también hemos de recordar que Dios no quiere mártires, no quiere verdugos, y que por supuesto Dios no castiga. Todas nuestras acciones erradas del pasado pueden ser restauradas a través de nuestro arrepentimiento, como dijimos en su momento, un arrepentimiento sincero, y de cambiar nuestra conducta y tener buenas acciones. Por lo tanto, decir que algo sucede por un delito o una falta anterior no deja de ser una verdad a medias. Si las partes involucradas fuesen capaces de perdonar, de arrepentirse sinceramente y modificar sus conductas, no serían necesarias muchas de las atrocidades que nos están rodeando. Cuando un país o una facción realiza un acto en contra de la vida de otros espíritus encarnados, no es para resarcir una deuda, es porque no han sido capaces de evolucionar y de corregir sus propias inclinaciones. Por lo tanto, no culpemos al pasado y enfrentémonos a nuestra verdadera realidad, que es que aún nos cuesta mucho ver toda la tonalidad de los grises. Podríamos acabar diciendo que la guerra es esa absurda y desgarradora manifestación de la incapacidad humana que tenemos para resolver conflictos de forma pacífica. Es un hecho real que la guerra ha dejado un rastro de destrucción y sufrimiento y muerte a lo largo de toda la historia, que resulta incomprensible ver cómo los seres humanos, que se supone que estamos dotados de inteligencia y empatía, podemos recurrir a la violencia como medio de solucionar nuestras diferencias. Cuando se supone que ya hemos conquistado la razón y la conciencia, como decía Lori hace un momento. La guerra no solo afecta a los involucrados directamente, sino que también tiene un impacto devastador en las vidas de todos los civiles inocentes que quedan atrapados en medio del fuego cruzado, como estamos viendo ahora mismo. Los que están intentando huir al sur del país, los que no saben qué hacer. Son ellos quienes sufren las verdaderas consecuencias más terribles, porque ven sus hogares destruidos, sus seres queridos arrebatados y sus sueños destrozados. ¿Acaso no merecen vivir en paz en un mundo donde la violencia pueda ser solo un recuerdo del pasado? Recordemos que la guerra no solo destruye infraestructuras y recursos naturales, sino que también destruye la confianza, la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor, que genera resentimiento y odio, y que alimenta un ciclo interminable de venganza y de represalias. ¿Recordáis que antes os hemos hablado de hace 12 años, donde los espíritus ya nos avisaban a través del libro Transición Planetaria de estos pactos, que ahora están trayendo a la actualidad esta barbarie? ¿Cuántas generaciones más deben sufrir las consecuencias de las decisiones equivocadas de aquellos que solo buscan poder y dominación? Es hora de que seamos capaces de repudiar la guerra en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. Es hora de reconocer que la paz no se logra a través de la violencia, sino a través del diálogo, de la comprensión,
el respeto mutuo. Debemos aprender a escuchar, a ponernos en los zapatos del otro, como hemos dicho hace un momento, de buscar soluciones pacíficas y justas a los conflictos que nos aquejan. La guerra no es la respuesta. La guerra lo único que va a engendrar es más guerra y más violencia. Bueno, creo que la semana que viene, ya que es muy denso el trabajo, hablaremos de esas comunicaciones espirituales que nos hablan de cómo debemos comportarnos y cómo debemos trabajar en estas situaciones como seres espirituales que somos. Entonces, haremos unas reflexiones sobre la oración, esa ampliación de conciencia que tenemos que tener para cerrar este tema. Y tal vez tengamos que añadir todo lo que vaya pasando esta semana. Os pediríamos que todos los espíritas hiciéramos una oración en conjunto por esa paz, porque es tan necesaria, que haya paz en nuestro corazón y paz en la tierra, tan necesaria que esos movimientos de usted y la paz que hace Divaldo sean un ejemplo para todo el mundo. Que seamos capaces de llevar la paz en el corazón, no de pedir la paz en el mundo, la paz en Israel, la paz en Palestina, no, que seamos capaces en estos momentos de ser capaces de sembrar la paz en nuestro corazón. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene.